8:25 en el territorio continental ecuatoriano. En las últimas horas hubo acciones dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en Quito, acciones que ha tomado la Fiscalía con la intervención de la policía, allanamientos, detenciones de incluso otros temas vinculados incluso con empresas contratistas del municipio de Quito. Para abordar este tema, quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Jessica Jaramillo, al jurista doctor Ismael Quintana y al académico de la Universidad Internacional Esteban Ron. Bienvenidos, doctora Jessica Jaramillo. Más allá de los temas pendientes, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional, esta investigación en el ámbito penal, ¿qué significado tiene con estas acciones cumplidas por la Fiscalía? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a Ismael y también a Esteban, que entiendo están acá. Y un saludo a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, realmente lo que ha sucedido en el municipio de Quito es lo que veníamos señalando ya desde la ciudadanía desde hace algún tiempo, principalmente porque la situación del señor Yunda es insostenible al interior del municipio de Quito. Y es insostenible no solamente por el proceso de remoción, sino por la serie de procesos judiciales que están alrededor del municipio de Quito, procesos judiciales que lamentablemente están ya el día de hoy, precisamente en este momento se ha continuado con la audiencia de formulación de cargos y entiendo que hay 6 detenidos, uno de ellos o 2 de ellos familiares directos del señor alcalde de Quito, lo cual genera realmente una gran preocupación en función de que la municipalidad no ha sido administrada de manera adecuada en estos 2 últimos años. Está pendiente el proceso de las PCRs, que está en donde el señor Yunda está siendo procesado por peculado, y esta audiencia se dará también en el mes de septiembre. Está pendiente el proceso de la Corte Constitucional, que el día de ayer han señalado audiencia para el 13 de septiembre. Está pendiente también la audiencia en la que vamos a estar presentes el 9 de septiembre, es decir, la semana que viene. En realidad, lo que se viene para, más allá del municipio, para el señor Yunda y sus familiares directos, pues realmente son días muy complejos, pero creo que la ciudad merece mucho más de lo que tenemos. La ciudad no merece estar en esta circunstancia. Lo lógico, lo ideal, lo digno, diría yo, es que el señor Yunda agradezca los servicios que ha prestado a la ciudad y se vaya a su casa y se vaya a defender a su hijo que está prófugo. Pero creo asimismo que la ciudad merece mucho más. Quito merece tener una planificación a largo plazo, Quito merece tener en este momento estabilidad en la administración municipal, porque lo que sucede es que los propios funcionarios municipales dicen, vea, yo no quiero firmar nada porque no sé si será legal o no será legal, los procesos están completamente detenidos. Entonces creo que es importante que el municipio de Quito tenga una salida, y sin duda esa salida creo yo que la va a haber el mes de septiembre. Bienvenido al doctor Ismael Quintana, jurista. ¿Cómo ha visto estas acciones dentro del proceso de investigación que realiza la Fiscalía con estos allanamientos nuevos y detenciones? Buen día. Buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, un abrazo para Jessica, para Esteban, para los amigos de Radio Democracia también. A ver, yo le debo decir una cuestión. Este tema de las denuncias que se presentaron por posible delincuencia organizada, tráfico de influencias, delitos como el de peculado, ya fueron presentadas hace un año, es decir, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, donde ya se apuntaba que al menos el círculo cercano del señor Yunda había intervenido en el direccionamiento de ciertos contratos para la adquisición de ciertos insumos y ciertos bienes o servicios del municipio de Quito. Entonces, sí es llamativo que Fiscalía haya tardado tanto tiempo, ¿no? Eso también hay que decirlo. Fiscalía tiene que cumplir con un principio constitucional respecto de estos temas, es decir, cuando hay una posible noticia de algún delito, Fiscalía tiene que cumplir con el principio de oportunidad. Y por eso es que ayer yo escuchaba también de parte de algunos concejales que con razón decían que, bueno, está bien, y yo me sumo a eso, más vale tarde que nunca. En todo caso, Fiscalía ha actuado, se han allanado unos domicilios, vergonzosamente hemos visto allanamientos a varias entidades municipales, empresas públicas, secretarías, entre otras
entre otros organismos y dependencias del propio municipio de Quito que han sido allanados el día de ayer. Y en medio de esto, pues ya no es sorpresivo que estén familiares del señor Yunda involucrados en posibles escándalos de corrupción o en delitos que afectan a la administración pública. Pero sin duda alguna que esto abona a la gran crisis institucional que atraviesa el municipio de Quito. Es decir, yo no creo que exista un órgano jurisdiccional, en este caso la Corte Constitucional, que tiene en sus manos el poder resolver esta crisis jurídica que atraviesa el municipio de Quito para definir quién mismo va a quedarse al frente de la administración municipal. Y por otro lado, como decía Jessica, el Tribunal Contencioso Electoral, que se ha visto tan empantanado por esta actitud de Jorge Yunda de seguir abusando del derecho, presentar improcedentes y extemporáneos pedidos de recusación contra los jueces del contencioso electoral, y eso ha evitado que las audiencias de prueba y juzgamiento que tenían que haberse dado hace ya semanas atrás no se hayan dado. Entonces, yo ayer decía más o menos, hablando un poco en lenguaje futbolero, Yunda es más o menos lo que hacía Paraguay ayer, ¿no? Quemar tiempo, patear la pelota hacia adelante con la finalidad de aferrarse, en el caso de Yunda, al cargo, y en el caso de Paraguay, un empate. Y eso es lo que hemos visto en esta actitud. Entonces, sin duda alguna, creo que estos elementos que hemos visto ayer de allanamientos, de órdenes de detención con fines investigativos, yo creo que deben dar luces a los órganos jurisdiccionales, tanto al Tribunal Contencioso Electoral como a la Corte Constitucional, para que, vista la falta de decencia de Jorge Yunda, porque le debo decir que en países decentes, en países civilizados, donde los funcionarios tienen algo de vergüenza propia por los suyos o por actos de ellos mismos, pues tienen la decencia de renunciar al cargo. Fíjese usted que en otras naciones, por cuestiones muchísimo menos graves, los funcionarios dan un paso al costado. Acá el señor Yunda no ha sido capaz ni siquiera de salir a darle una explicación a la ciudad de todo lo que está pasando, que es poco menos que vergonzoso, ¿no? Allanadas los domicilios de familiares de él, allanadas dependencias municipales, y el señor Yunda brilla por la ausencia en esta materia. Entonces creo yo que si él no ha tenido la decencia de dar un paso al costado, pese a que ya fue removido del cargo como dispone el COTA, bueno, entonces para eso tenemos a la Corte Constitucional o al Tribunal Contencioso Electoral para que rigurosamente apliquen la ley en este caso y pongan al señor Yunda donde corresponde, que es prácticamente bastante lejos de la administración municipal. Doctor Ismael Quintana, en la comparación futbolística que hace usted, al final llegaron los goles, 2 goles. Sí, no, por eso yo espero que al final del partido de Yunda versus la ciudad, porque esto es Yunda versus la ciudad, aquí hay que aclarar, esto no es un asunto de una disputa entre Santiago Guarderas y Jorge Yunda. Este es un problema bastante grave en materia institucional que enfrenta a quienes no queremos ver al municipio manchado por actos de corrupción con el círculo cercano del señor Yunda, que pretende seguir manejando al municipio como si se tratase de una estación de radio o de televisión de esas que él maneja y que está acostumbrado a hacerlo pues como un negocio privado y personal. De tal manera que sí, espero que precisamente los 2 goles lleguen, aunque sea como llegaron ayer los goles de Ecuador, sobre los últimos 5 minutos del partido, un gol del Tribunal Contencioso Electoral sancionando a Yunda como corresponde por el cometimiento de una infracción electoral muy grave y ordenando al menos la suspensión de sus derechos políticos, y que venga la cereza del pastel con un segundo gol que remate el partido por parte de la Corte Constitucional, que ojalá haga cumplir sus propios precedentes en materia de acción de protección y sancione no solo a Jorge Yunda por el abuso del derecho en esa acción de protección improcedente que él propuso, sino también a la jueza Domínguez y a aquellos jueces de la Corte Provincial de Pichincha que le concedieron indebida y irregularmente esa acción de protección, que tampoco está alejada de posibles actos de corrupción, ¿no? Fíjese usted esos sorteos medio chuecos. Entonces, esperemos que esos 2 goles lleguen al final del partido y la ciudad sea la que gane este encuentro. Bienvenido, doctor Esteban Ron, académico de la Universidad Internacional. ¿Cómo ha visto en coyuntura estos allanamientos en las últimas horas a propósito de lo que sucede en Quito y la investigación penal que hace la Fiscalía? Bueno, muy buenos días, Miguel. Un gusto siempre. Abrazo, Jessica, abrazo, Ismael, y a todos quienes nos ven y nos escuchan.
Bueno, ya Ismael lo señalaba, ¿no? Que la Fiscalía actuó sobre la base del principio de oportunidad y en este sentido debe haber encontrado dentro de la investigación alguna noticia criminis que permitió que se den este tipo de allanamientos. Yo tengo una preocupación real en este sentido, que es que no sé si estos allanamientos sean tan oportunos, ¿sí? O si la Fiscalía dejó pasar mucho tiempo, porque el día de ayer se allanaron domicilios, bueno, no domicilios, perdón, domicilios empresariales, en este caso, de la empresa Geinco en Guayaquil. No sé si demasiado tarde. Y también algunas instancias del gobierno autónomo descentralizado, las secretarías y demás. Es complicado que en este momento todavía existan ahí los documentos o la documentación que permite a la Fiscalía ver de manera, o al menos consensuar el tema de las evidencias, ¿no? Entonces, esa es la única preocupación que tengo. Obviamente es una investigación que tiene carácter reservado y no podemos saber el por qué se dio justamente ayer o por qué se dieron justamente ayer estos allanamientos. Esa es la única preocupación que yo tengo. Ahora, la fiscalía actúa de una manera adecuada, tiene que seguir un proceso de investigación para que luego se den las instancias jurisdiccionales correspondientes a través del proceso penal. Sin embargo, yo también tengo que resaltar otra cosa, y ya lo decía acertadamente Jessica e Ismael, el tema del juego de subterfugios, de argumentos, e inclusive ya Ismael lo considera como un abuso del derecho por parte de Jorge Yunda y su equipo jurídico, creo que nos tiene no solo a la comunidad jurídica, sino también a la ciudadanía en un desencanto de lo que es la administración de justicia. Hemos o estamos desconfiando de las varias jurisdicciones que existen, y no solo en el ámbito constitucional, ya lo vimos con las acciones de protección, con la petición de medidas cautelares, decisiones forzadas, decisiones forzosas, y es ahí también cuando la Fiscalía debe actuar. Recordemos que existen jueces suspendidos, recordemos que inclusive con bombos y platillos el Consejo Nacional de la Judicatura decía que se iban a investigar tanto a los funcionarios como el sistema de sorteos, y hasta ahora no tenemos absolutamente nada. En el Tribunal Contencioso Electoral también actuaciones vergonzosas de ciertos jueces que en atención o que no tienen una calidad moral respecto de las circunstancias que se les da. Me sorprende que un juez se allane a una recusación. Sí, no hemos visto, a pesar de que el reglamento de trámites del contencioso electoral así lo señala y permite esta situación, me sorprende que un juez se allane a una recusación, cuando en ese caso el señor Cabrera tenía que haberse excusado. ¿Qué es eso de allanarse a una recusación? O él no conocía y demás. Entonces, todo este conglomerado de actuaciones, en los cuales no solo es Jorge Yunda y su equipo de abogados, sino que existe también ciertas estructuras correlacionadas dentro de la administración de justicia, nos hace y nos genera este desencanto en la administración propia de justicia. Y ya no solo desconfiamos del municipio de Quito, sino también desconfiamos de todo el sistema que debía juzgar a Jorge Yunda. Y ahora, ¿qué enseñanza nos deja eso? ¿Sí? Nos deja eso, que la persona que tiene poder de carácter fáctico y hasta económico puede quedarse o interrumpir el normal decurso de los procesos judiciales y en ese sentido tener fallos a la carta. Entonces, yo creo que el problema ya se está generando, o al menos estamos sosteniendo en nuestro régimen actual un problema de carácter estructural. ¿Y por qué es estructural, Miguel, Ismael, Jessica y ciudadanos que nos escuchan? Porque ya vemos a las tres estructuras básicas del Estado en ese sentido que se están quebrando. El Estado como tal, el administrador de justicia en las jurisdicciones constitucionales, ya vemos una ruptura. En la administración pública, es decir, Consejo Nacional de la Judicatura, ya vemos una ruptura, no hay acciones. En los prosecutores de delitos como la Fiscalía, no hay acciones. Los ciudadanos, en este caso Jorge Yunda, está pateando, ya decía Ismael, utilizando artilugios, subterfugios, gambetas, ¿sí? Para estirar su permanencia en el municipio. Y por otro lado, el gobierno llamémoslo central o descentralizado, tampoco toma acciones. Entonces, vemos una parálisis real y estructural de lo que se tiene que hacer para dar continuidad a la administración pública y en este caso, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, porque hay que hacer ejecutar lo juzgado por parte de las autoridades correspondientes y así darnos un alivio a la ciudadanía quiteña. Frente a este panorama judicial y administrativo, ¿cuáles serían las salidas dentro de los tiempos y los procesos, doctora Jessica Jaramillo?
Miguel y amigos, realmente lo que le espera a Quito es lamentable. Yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es trabajar inmensamente, primero en transparentar todo lo que está alrededor del municipio de Quito, empezando por el presupuesto municipal, que realmente no tenemos claridad de qué está pasando con el presupuesto municipal. Y por otro lado, me parece que es importante que terminemos y cesemos ya este asunto del conflicto de quién debe o no ocupar el sillón de la alcaldía. Nosotros iniciamos un proceso participativo y esto creo que es importante dejarle claro a la ciudadanía. El proceso participativo acciona una herramienta de democracia indirecta, en donde esta herramienta nos permite de manera que podamos los ciudadanos entregar el pliego de peticiones, en señalar o indicar cuáles son los incumplimientos y aparte de los incumplimientos, evidentemente dejarle al Consejo Metropolitano, que son concejales que son electos de manera popular con un porcentaje importante de votación y 14 de esos concejales votaron por la remoción, es decir, votaron a favor de decirle al Ejecutivo Municipal: hasta aquí nomás llega su administración, señor Yunda, porque lo que usted está haciendo no va de acuerdo a lo que está señalado en la norma y no va de acuerdo a lo que está señalado en los preceptos, yo diría incluso éticos de la administración pública. Y como eso, obviamente se ha iniciado este proceso de remoción, se han votado a través de estos 14 concejales y este proceso de remoción fue sometido a la consulta, que es el trámite pertinente que da precisamente la norma a este procedimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y lo hace un juez especial, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, porque estamos hablando de un cargo que ha sido electo de forma popular. Y por eso es que la norma prevé esa alternativa. Y ahí coincido con lo que señalaba Ismael, y es que a través de esta acción de protección lo que se ha intentado es primero tumbar las figuras de control político que son parte pilar fundamental del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho debe tener elementos de pesos y contrapesos entre las instituciones del Estado. Y esto no solamente es a nivel nacional, no solamente es en el ámbito digamos nacional, ¿no es cierto? La Asamblea Nacional, el Ejecutivo y el ámbito judicial. No, también es en los gobiernos locales. Y en los gobiernos locales el Ejecutivo Municipal es el que dispone de los recursos, pero es precisamente el Consejo Metropolitano el que hace ese control político para poder actuar conforme lo ha previsto así el Estado de Derecho, en donde lo que le estamos diciendo en este caso al señor Yunda es: váyase a su casa porque lo que usted ha hecho va contrario a la norma. Y una vez que hemos ejecutado este proceso de remoción, hemos tenido que defenderlo ante las instancias como el Tribunal Contencioso Electoral. Y hasta ahí es nuestra participación como ciudadanos. Pero todo lo demás tiene que recaer bajo la responsabilidad de los jueces. La jueza Domínguez, que ha entregado un pronunciamiento que desde mi punto de vista es contrario a derecho, contrario a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y en el caso de la Corte Provincial, que entrega, como digo, una sentencia con llapa, es decir, una sentencia que va mucho más allá de lo que se le pide. Cosa rarísima en el sistema de justicia, ¿no? Rarísimo, pero así lo entrega. Entonces, ¿a quién le corresponde en este momento resolver todo esto y evitar que esas irregularidades pesen en el proceso y hacer prevalecer los derechos de participación de la ciudadanía? Es a la Corte Constitucional. Y es la Corte Constitucional la que el 13 obviamente escuchará en audiencia y resolverán en función de lo que se señale en las partes, por parte de quienes son parte, ¿no? Y obviamente de los amicus curiae que hemos presentado ya, en este caso nosotros también, como parte de este proceso participativo. Pero por otro lado, los ciudadanos hemos acudido al Tribunal Contencioso Electoral. Y a mí me ha llamado la atención enormemente, precisamente porque es muy raro que un juez se allane a una recusación. Y ha tenido que conocer otra jueza del Tribunal Contencioso Electoral, jueza ponente obviamente, y decir: vea, perdone, usted está equivocado, señor juez, ¿no? Entonces yo sí, ahora, en la audiencia del 9 de septiembre, nosotros haremos lo que a nosotros nos corresponde, como accionantes, como denunciantes, como ciudadanos. Y ahí, en esa línea, iremos a argumentar jurídicamente. Pero quien tiene la responsabilidad de resolver el 9 de septiembre a favor de la ciudad es el señor Arturo Cabrera. Él es el juez que se allanó a la recusación, pero es finalmente quien tendrá que resolver. Y
Más allá de eso, hay que esperar también la audiencia del 13, hay que esperar también lo que pase en la audiencia del proceso PCR, y creo que sobre el sistema de justicia los ciudadanos tenemos que poner nuestros ojos y estar pendientes de lo que pase, porque ya hemos visto cómo este sistema de justicia a la carta, como bien lo decía Esteban, este sistema de justicia es precisamente permeable al poder, a la influencia, yo diría incluso a la corrupción. Vimos lo que pasó con el tema de las medidas cautelares. Realmente eso genera una desconfianza en la ciudadanía. ¿Y qué pasa cuando la ciudadanía ya no confía en justicia? Simple y sencillamente la ciudadanía dice, yo no tengo solución, es una gastadera de plata de ir al sistema de justicia, hago justicia por mano propia o resuelvo mis problemas de otra forma. Y eso es grave, y eso hay que decirle al presidente de la Corte Nacional, que lo que ellos han puesto en riesgo al no hacer un solo comunicado, a no decir absolutamente nada sobre este comportamiento de los jueces, por ejemplo, están poniendo en riesgo el sistema de justicia y con eso el Estado de Derecho. Al Consejo Nacional de la Judicatura, ¿qué pasa con los sumarios administrativos que deben ir avanzando conforme la denuncia que el propio Consejo de la Judicatura reveló, señaló, incluso hizo un comunicado señalando que en la Administración de Justicia hay una estructura delincuencial? Entonces, frente a todo eso, ¿qué nos queda a los ciudadanos, a los profesionales, a quienes vivimos y trabajamos en esta ciudad? Es anhelar que esto se solucione de la manera más rápida posible. Es una pena que la familia del señor Yunda tenga que vivir la circunstancia que están viviendo. Yo particularmente jamás me alegro de desgracia ajena, pero creo que también en este mundo y en este país en particular, la gente tiene que hacerse responsable de sus actos. Y si sus actos fueron contrarios a la norma, contrarios a derecho, pues tendrán que hacerse responsable de sus actos. Pero la ciudad no puede seguir en esta circunstancia. Otra de las cosas que a mí me preocupan particularmente es esa falta de liderazgo que hay en el Consejo Metropolitano. Hasta el día de hoy no hemos tenido un comunicado siquiera que señale, manifieste alguna cosa en relación a los allanamientos a instituciones municipales como LEMAPS, como por ejemplo la Secretaría de Seguridad. Ayer, durante el momento en que se hacía el allanamiento al EMAPS, tuvimos que señalar, yo lo hice a través de redes sociales, incluso alertando un poco que habría incluso la disposición de que solo determinados funcionarios digamos, cooperen o colaboren con el operativo, y había documentación que tenían que ir a chequear. Por la hora lo que sabemos es que hay 3 procesos contractuales sobre los cuales ya habría también o estaría interviniendo la Fiscalía, y tienen relación específicamente con una de las empresas que ha sido allanada el día de ayer, que es esta empresa GEINCO, y que ha tenido los mayores réditos, no solamente del municipio de Quito. Y creo que de eso se olvida a la gente muy pronto. GEINCO ha estado presente en el gobierno anterior, ha estado presente en muchos municipios aliados a este gobierno anterior o que pertenecían a este gobierno anterior. Y mire, por ejemplo, usted que ha pasado nada más en Esmeralda. Ayer Eduardo Vivanco decía algo importante en uno de sus tweets, ¿no? Decía, hay que ver qué ha hecho GEINCO en Esmeraldas, y yo creo que ahí hay que conducir a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, porque no solamente se trata del municipio de Quito. Lo que pasa es que aquí nos hemos despertado, lo que pasa es que aquí ha habido una ciudadanía activa, y el hecho de que la prensa haya también apoyado este proceso realmente es muy importante, sobre todo el periodismo de investigación. Pero es indispensable aclararle al país todo este tipo de cosas, porque no puede ser posible que tengamos una administración pública, una administración municipal, en donde lo único que la gente aspira es de llegar a meterse algo al bolsillo, cuando la política no es eso. La política es servir a la gente. Doctor Si Ismael no Quintana. se sirve a la gente, no sirve de nada la política, ¿no? Doctor Ismael Quintana, sin perjuicio de la investigación penal, la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral, ¿puede la Corte Constitucional, luego de escuchar a las partes, dar un dictamen que finalmente, si es que revocara lo ocurrido con esta acción extraordinaria de protección, pudiera sancionarse a los jueces de primera y segunda instancia? A ver, la Corte tiene un gran poder en esta materia. Tenga usted en cuenta que la Corte es el órgano de cierre en materia de justicia constitucional. Y yo le diría que con un precedente bastante interesante que sentó el juez Enrique Herrería hace un par de años, justo cuando la Corte acababa de posesionarse,
señalaba que es posible que incluso la Corte, a través de las acciones extraordinarias de protección, pueda realizar lo que esta magistratura ha denominado el control de mérito del caso. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la Corte pasa a transformarse cuando se presentan acciones extraordinarias de protección contra decisiones judiciales dictadas en procesos de garantía, como es el caso de Jorge Yunda, en que se impugnan los fallos dictados en la acción de protección. La Corte puede, excepcionalmente, ha dicho, convertirse en un órgano como de tercera instancia para poder revisar el fondo del caso. Y creo yo, y la Corte ha establecido algunos parámetros, ¿no? La gravedad, la trascendencia, el incumplimiento de precedentes de la propia Corte Constitucional, que serían aquellos elementos que le permitirían a la Corte hacer este famoso control de méritos. Y creo que en este caso de Jorge Yunda se cumplen todos los parámetros para que ello ocurra. No solo porque usted tiene un sorteo direccionado, chueco, probablemente delictivo, en el tema de la acción de protección. No tenemos que dejar de recordar que este tema de la protección se ingresa como un juicio, como un acto urgente por violencia intrafamiliar, en lugar de ingresarlo como acción de protección, y eso produjo la reducción del universo de jueces que debían entrar al sorteo para poder prevenir el conocimiento de la causa, de tal manera que usted tiene un tema sobre el cual la Corte debe entrar a pronunciarse inmediatamente, y en el evento que la Corte encontrara que ahí hay indicios de un comportamiento irregular desde lo administrativo y lo penal, pues tiene suficiente facultad, no para sancionar directamente, porque la Corte en esto no es ni fiscalía, ni juez penal, ni órgano administrativo sancionador. Tendría en todo caso que, una vez dictada la sentencia en la que se encuentran estas irregularidades, remitir el expediente tanto a la Fiscalía como al Consejo de la Judicatura para que en ambas esferas, penal y administrativa, se inicien las investigaciones correspondientes, sin perjuicio de que en el ámbito de Fiscalía tengo entendido que ya hay más de una denuncia presentada por estos temas relacionados con el sorteo. Pero por otro lado, la Corte Constitucional tiene otros elementos que debe analizar en este caso. Lo que decía Jessica, ¿cómo es esto de que yo presento la acción de protección, impugno, cuestión de Jorge Yunda y de sus abogados, impugno el informe de comisión de mesa, y resulta que los superjueces de la Corte Provincial de Pichincha terminan dándole la razón y con yapa? Es decir, no solamente que dejo sin efecto el acto impugnado, que es el acto sobre el cual el juez estaba obligado a pronunciarse por una regla jurídica que está establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial, aquella que prohíbe a los jueces ir más allá del acto de la omisión sobre la cual se ha presentado en este caso la demanda constitucional. En este caso le dan la razón y con yapa, ¿no? Yo le devuelvo el cargo al señor Yunda y me echo para abajo y dejo sin piso el procedimiento de remoción, de control y fiscalización. Esa es una teoría bastante curiosa por parte de los jueces, que tiene que ser revisada por la Corte, porque creo y espero que la doctora Carla Andrade, que es la juez ponente en la acción extraordinaria de protección, siente un precedente duro respecto de este tema, porque ahora es Jorge Yunda, mañana viene a la cola el señor Freddy Carrión, que también está con el mismo ímpetu de ir presentando acción de protección tras acción de protección para entorpecer la labor de la Asamblea Nacional en el juicio político. Entonces no faltará el día de mañana el que dentro de estos juicios políticos o de estos procedimientos de control y fiscalización siga presentando y abusando del régimen de garantías constitucionales, diciendo que se le ha violado su derecho al juez natural, que no se le ha permitido ejercer la defensa, que cómo puede ser posible que los miembros de la comisión de mesa o en el caso de la asamblea de la comisión de fiscalización también intervengan en las decisiones que ya toman los órganos legislativos en pleno para efectos de tomar una decisión de si se sanciona o no, en un caso con la remoción, en el otro caso con la censura y destitución. Entonces, fíjese usted que esto ha abierto un peligroso y nefasto precedente en materia de control político que tiene que ser aclarado sin lugar a dudas por la Corte Constitucional. Creo yo que la Corte no está dispuesta a eludir esta obligación que tiene, porque ojo, este tema es importante no solamente por las razones que le estoy dando, va más allá del asunto Jorge Yunda. Por supuesto que con esto el tema Jorge Yunda quedaría prácticamente resuelto, pero esa es la labor de la Corte. El Tribunal Contencioso Electoral, que tiene en sus manos
el tema del juzgamiento de una posible infracción electoral muy grave, no va a poder pronunciarse sobre estos temas, porque allá no apuntan las infracciones electorales, ahí se juzga sobre si la conducta de Jorge Yunda y de los jueces que le han concedido esta acción de protección se adecua a lo que señala el propio artículo 279, números 2 y 12 del Código de la Democracia respecto a haber incumplido o no una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, y hasta ahí llegará el tribunal. Entonces, por eso creo yo que la Corte tiene ahora una labor importante y creo que se ha decidido darle tratamiento prioritario al caso, lo que yo veo con buenos ojos, porque la Corte tiene que resolver esta discusión. Es decir, no hay que rehuirle a los conflictos políticos. Muchas veces nuestros jueces de Corte Constitucional como que tienen temor de meterse en estos temas, ¿no? Y dicen, no, la Corte se aleja de los temas políticos. No, los tribunales y las Cortes Constitucionales están para resolver, entre otras cosas, contiendas de carácter político. La diferencia está en que los jueces de Corte Constitucional resolverán, como decía un autor español, al que habrán leído algunos de los amigos de la Corte Constitucional, García de Enterría. El tema está, o la legitimidad de la Corte o el Tribunal Constitucional, está en que se resuelva este tipo de contiendas, aplicando con corrección las reglas y los métodos de interpretación constitucional. Entonces, eso es lo único que yo espero de la Corte. Y que si es que aquí se ha obrado, como yo creo que ha ocurrido, con incorrección frente al derecho por parte de Jorge Yunda, de sus abogados y de los jueces que indebidamente le han beneficiado con esta acción de protección, la Corte actúe con toda la rigurosidad del caso en este tema, no solamente sentando el precedente para casos análogos futuros, sino informando de esto a los órganos competentes, que son a los que ya me refería, para que se sancione con rigurosidad esta clase de actitudes y abusos del derecho, porque aquí Jorge Yunda no ha obrado solo, aquí hay un equipo de abogados que le han mal asesorado al caballero y que han abusado del derecho a través de la presentación de estas acciones de protección, y esto no puede quedar en el aire. Ojalá la Corte actúe así. Ya, doctor Esteban Ron, ¿cuál debiera ser la respuesta de la Corte Constitucional en su ámbito en este caso? Yo creo que en ese sentido es una respuesta de carácter institucional, no solo de la Corte Constitucional, ¿sí? La Corte Constitucional, ya lo dice Ismael, tiene que actuar bajo, en primer lugar, estricto principio de legalidad, bajo el tema de los precedentes jurisprudenciales que existen y que le facultan a esta pronunciarse bajo determinados puntos. Pero yo creo que aquí hay otro tema. La Corte Constitucional efectivamente tiene que ser súper responsable y tiene que dar un fallo integral. En este fallo integral, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que yo aspiro de manera personal? Que efectivamente se dejen sin efectos cuáles han sido los actos que pueden dar relevancia todavía al caso de Jorge Yunda, que puede todavía hacer que Jorge Yunda se aferre al caso. Eso se llama institucionalidad de carácter jurisdiccional. Entonces el fallo de la Corte tiene que ser súper integral y tiene que dar luces además para lo que va a pasar a futuro. Ya decía Ismael, Arturo Cabrera o en su defecto el juez Ángel Torres en el TCE tienen que ver si es que se cometió o no se cometió la infracción de carácter electoral y hasta ahí queda. Sí, y hasta ahí queda. Y esperemos, ya lo dijo Jessica también, que se dé la audiencia, principalmente la de Arturo Cabrera, que veo que por ahí se está tratando de dilatar. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el tema de la Corte Constitucional? Aparte de su dictamen de fondo, yo creo que es una oportunidad magnífica para que la Corte vaya esclareciendo cuáles son los actos que tienen que ser dejados sin efecto y qué es lo que va a pasar a futuro. Eso, como le decía a Miguel, es un tema de institucionalidad jurisdiccional que nos va a desembocar en lo que es la institucionalidad administrativa. Yo ya veo por ahí a ciertos actores que quieren aprovechar el momento jurídico y político y quieren decir, no, a mí me toca la alcaldía, no, por aquí yo me quiero meter por la puerta o por la ventana. No. Hay una institucionalidad administrativa y jurisdiccional que responder, ¿sí? Hay un vicealcalde. Hay comisiones que se tienen que renovar, hay presupuesto, ya lo dice Jessica, ¿sí? Que se tiene que respetar. Entonces la Corte tiene que ser súper sesuda y el análisis del caso, oportunidad número 1, que además estamos confiando como ciudadanos en la Corte Constitucional para que se destraben todas estas situaciones, ¿sí? Y que se reivindiquen los derechos de las personas que efectivamente les corresponden. Eso va a causar dos efectos. Nuevamente tengo que citar a Ismael porque estamos, creo que en la misma línea. La Corte Constitucional, aparte de desentrañar el tema jurídico, tiene que dar luces dentro del tema de la administración y tiene que resolver inclusive estos defectos, que yo lo llamo, de carácter político y frenar estas actitudes desenfrenadas
de uno u otro actor. Yo creo que esa es la labor esencial que tendría la Corte Constitucional, sin un ánimos de presionar, porque finalmente las actuaciones jurisdiccionales, en este caso del máximo órgano en el ámbito constitucional, son totalmente independientes, pero frenar estas exacerbaciones y darnos tranquilidad. De hecho, la priorización del caso se da en virtud de la trascendencia nacional o política, y en virtud de esa trascendencia nacional o política se tiene que resolver. Esa sería la respuesta, estimado Miguel, Jessica, Ismael y ciudadanos. Muchas gracias por ilustrar en un tema tan importante sobre lo que sucede en Quito y en su municipio. A la doctora Jessica Jaramillo, al jurista Ismael Quintana y al académico de la Universidad Internacional Esteban Ron, muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día con ustedes. Buenos días. Buen día, Excelente gracias. día, buen fin de semana. Y con esto cerramos la revista de Opinión Democracia este viernes. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana. Pero ya vienen los explicadores, los académicos Vicente Albornoz y Santiago Leas en el programa muy ilustrativo como es Clarito Está. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito Está. Muy buenos días, amigos, bienvenidos. Aquí estamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en Clarito Está. Luego de una corta pero emocionante pausa veraniega, volvemos a sus... Muy bien, Vicente. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bienvenidos todos, Clarito